Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos a una especial conmemoración, una de las fechas más emblemáticas para el mundo musulmán. Se trata de Tashua, enmarcada, como bien sabemos, dentro del mes de Muharram. Tashua es el 9º día del mes de Muharram y es el día previo a Ashura, cuando cayó mártir el imam Hussein, la paz sea con él, el tercer imam de los chiíes y también nieto del profeta del Islam. También el Asrad Muhammad, la paz sea con él. El día de Tashua es particularmente un día emblemático. ¿Por qué? Bueno, porque fue el día en que cayó mártir el Asrad Abolfaz Abbas, la paz sea con él, hermano del imam Hussein, quien ha ocurrido realmente con otros héroes que se cobró la batalla de Karbala, representa el vivo ejemplo de resistencia y valentía. Atención, Abolfaz Abbas cayó mártir en el día de Tashua del año 680 después de Cristo, allí en el desierto de Karbala en Irak, cuando trataba de romper el cerco enemigo y llevar agua a las mujeres y los niños que acompañaban al imam Hussein. Un día después recordamos, un día después de Tashua, día que es conocido como Ashura, pues tuvo lugar el martirio del imam Hussein, la paz sea con él, en ese mismo desierto de Karbala, a manos de las tropas del entonces califa Omeya y Yazid. Los musulmanes chiíes de todo el mundo participan hoy y todos los años en todas las ceremonias del duelo por el martirio del nieto del profeta del Islam y sus 72 seguidores, entre ellos su hermano Abolfaz Abbas, quienes, insisto en esto, muy importante, sacrificaron su vida en defensa de la libertad y la justicia y por amor al profeta del Islam. Hoy los musulmanes de todo el mundo se reúnen en las mezquitas, en otros centros religiosos para expresar su dolor, para afianzar la fuerza de la verdad frente a la mentira, así como la lucha contra las injusticias que fueron las razones del sacrificio del imam Hussein. En Hispan TV hemos preparado una programación muy especial para que ustedes conozcan más acerca del Islam y también para que vivan junto a nosotros este mes de Muharram. Hoy es Tashua. Bienvenidos. Bien, aquí estamos ya de una vez porque queremos entrar sin perder más tiempo con el análisis. Y es honor y placer para este servidor recibir a dos especialistas de primerísima categoría como lo son el Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, quien hoy nos acompaña directamente desde Beirut. Sheikh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también nuestro buen amigo Kamel Gómez el Sheikh, analista internacional directamente desde Mar del Plata en Argentina. De verdad que es un placer para este servidor tener la oportunidad de preguntarles, de conocer mucho más acerca de todo este proceso tan interesante, tan importante, tan emblemático, de la mano de ustedes que lo conocen muy, pero muy bien. Sheikh Abdul Karim Paz, comienzo con usted, porque en primer lugar, Sheikh, es muy importante conocer en la medida de lo posible, pues parte de la historia del Asrad Abolfaz Abbas, hermano del imam Hussein, quien cayó mártir el día que el mundo musulmán prácticamente conoce como Tashua. Fue el Asrad Abolfaz Abbas un fiel acompañante y seguidor de su hermano el imam Hussein.
¿qué tan importante fue en la vida del Imam Hussein durante la lucha que éste tuvo que dar frente a las desviaciones, frente a las inseguridades, frente a lo que pretendía imperar en la época? Frente a ese mundo oscuro que imperaba en ese momento, teniendo como armas los preceptos de justicia que marcaban su enseñanza y sus acciones. Sheikh, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y le escuchamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la participación. Es un honor en este día. Y bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. El recuerdo de Karbala, del Imam Hussein, de Abul Fazl Abbas, de todos los familiares del Imam Hussein, los familiares del profeta y los compañeros que fueron martirizados en el año 61 de la Híjira, es una orden de parte del profeta y de parte de los imames o sucesores del profeta el mantener vivo el recuerdo del Imam Hussein y de su martirio, sin el cual no tendríamos hoy el Islam. Claro. El Imam Hussein dijo: "Wa al Islam salam". Si alguien como yo hace un pacto de reconocimiento de califa o de jefe de los musulmanes a alguien como Yazid, adiós al Islam, digamos, sería la traducción. De modo que no hubiera quedado el Islam, de la misma manera que los mensajes anteriores de los mensajeros de Dios fueron siempre después de la presencia de los mensajeros de Dios, fueron desvirtuados, fueron en parte, era tan fuerte el mensaje revolucionario de los profetas, sí, que los faraones de turno, los césares de turno, siempre se encargaron de desviar estos mensajes. En el caso del Corán, del Islam, el Corán dice: ciertamente nosotros hacemos descender la revelación y ciertamente nosotros la custodiaremos. Es decir, que el último mensaje, el Corán, es un libro que se mantiene en estado de pureza hasta el fin de los tiempos. Pero no fue... Le escuchamos. El Sheikh Abdul Karim Paz, directamente desde Beirut, pues lo tenemos con nosotros, aparentemente un fallo por allí. Y mientras retomamos con el Sheikh Abdul Karim Paz, pues queremos darle también la más cordial bienvenida a Kamel Gómez, el Sheikh. Tenemos el Sheikh Abdul está con nosotros de nuevo, le escuchamos. Para redondear la idea, le escuchamos. Decía que no fue gratuita, digamos, la defensa de la pureza de la revelación. Por supuesto que la revelación del Corán, el mensaje de Moisés, el mensaje de Jesús, el mensaje de Muhammad, aún está por, o en vías, o en proceso, digamos, de ejecución en la historia. Pero mantener el Islam vivo para que, siguiendo el curso de la historia, los musulmanes llegue un día en que estén más capacitados, más decididos para implementar la sabiduría del Corán en su modo de vida, requirió de que el Corán y del Islam no sean destruidos, no sean tergiversados o no sean borrados. Esta es la misión del Imam Hussein y por eso... Una interrupción pequeñita. Bueno, vamos... Por eso, decía, su recuerdo es una obligación. Y bueno, con respecto a Abul Fazl Abbas, basta decir que el día del nacimiento de Abul Fazl Abbas es el día que pertenece, digamos, a la conmemoración de la creación de los guardias de la revolución. Por ejemplo, los guardianes de la revolución es en honor a la inspiración, digamos, del gran comandante Abul Fazl Abbas, que equivale frente al Imam Hussein al rol que desempeñara Hamza, el señor de los mártires, junto al mensajero de Dios, un comandante extraordinario, o Jafar ibn Abi Talib, otro comandante extraordinario, o Malik el-Ashtar para el Imam Ali alayhis salam. Es decir, todos estos hombres de Dios, el profeta y los imames han tenido
a su derecha, a su izquierda, comandantes de enorme, digamos, prestigio y enorme valentía y arrojo, ¿no? Con lo cual, bueno, el Abbas es realmente el hombre que fue, digamos, podemos decir, dispuesto por Dios para estar al lado del Imam Hussein en los momentos más difíciles de su existencia. Y hasta realmente dar cumplió su con vida fidelidad por él, total, ¿no? entregando Hasta dar su vida por él, que pienso sus que es manos fundamental. para llevar agua al campamento, se sacrificó a él mismo en las últimas instancias. Fundamental. Bien. Kamel Gómez Al-Sheikh, analista internacional directamente desde Mar del Plata. Kamel, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablemos de los sucesos, los acontecimientos que tuvieron lugar en ese día previo a la batalla de Karbala en ese desierto, Kamel. Hablemos de las condiciones en las que se encontraban el Imam Hussein y su familia, su hermano, el Asrad Abolfaz Abbas, esos 72 seguidores que acompañaban al Imam Hussein. Hablemos de lo que llevó a Abolfaz Abbas a poner en riesgo su vida hasta el punto de caer mártir, todo por su valentía y solidaridad con sus compañeros, incluyendo a su hermano, el Imam Hussein. ¿Qué nos cuentas en este sentido? Bienvenido, Kamel. Bueno, primero agradecerles la convocatoria, la invitación a poder hablar de estos temas. Gracias a ti, Kamel, por estar con nosotros. En segundo lugar, un placer compartir con quien sí es un especialista en estos temas, que es el Sheikh Abdul Karim, también argentino, desde aquí, desde Mar del Plata. Un gran abrazo para él y su familia. Y en tercer lugar, ya intentando dar una respuesta acotada y difícil, porque para quienes practicamos el Islam y para quienes somos chiitas, estas fechas son realmente muy, pero muy, nos conmueve y mucho. Claro. E intentamos siempre poder, en especial desde aquí, que llegue este mensaje a nuestra Indo-Afro, Latinoamérica, de que se conozca la epopeya, la gran batalla del Imam Hussein. Y en estos días, justamente, caso a poder mencionar a Abul Fadl es para nosotros muy, pero muy especial. Claro. Primero, por el vínculo especial que se da en el momento en que, obviamente, se quiere negar al Imam Hussein, a su familia, a sus seguidores, a esas 72 almas, la posibilidad de acceder al agua. Todo un símbolo de lo que representa el agua en el Corán. Claro. De revivificar y de estar a la tierra, de estar vinculado a la vida. A la vida, ¿no? Y por qué no negar este símbolo de que negar el agua a ese campamento lleno de mujeres y de niños. De alguna manera se intenta querer cortar este vínculo que ha dejado Dios y que también estableció el profeta entre el Corán y Ahlul Bayt y la gente de la casa. Esa sangre fue la que vino a responder a esa falta de agua que Abul Fadl intentó hacer llegar al campamento, que decidió no tomar un sorbo porque le parecía incorrecto antes de tomar él, que tomara los niños y su imam y hermano, el Imam Hussein. Creo que ahí hay una excelente enseñanza. En primer lugar, el sacrificio. Se sabe que se ofreció un salvoconducto que fue rechazado por el hermano del Imam Hussein y que estuvo dispuesto hasta el último momento a estar con su hermano. Hay también un vínculo interesantísimo que se da entre ellos dos, que nos conmueve y que merece la pena en estos tiempos ser conocida y reconocida la historia del Imam Hussein. Primero, entre los mismísimos musulmanes, el Imam Hussein dio la vida defendiendo la sabiduría, la hikma islámica, la verdadera tradición, y eso pertenece a todos los musulmanes sin distinción. Y en segundo lugar también, para que desde América Latina se llegue y se pueda convocar a un conocimiento de su vida, de sus enseñanzas y de su sacrificio, ¿no? Nosotros sabemos como musulmanes que no hay nada más valorado por Dios que la gota de sangre del martirio. Y ese mensaje hoy en la actualidad se expresa cotidianamente dentro de los musulmanes. Desde Beirut, donde está hablando el Sheikh Abdul Karim Paz,
pasando por Teherán, yendo a Bagdad, Yemen y nuestra querida Palestina. Los musulmanes estamos siempre dando testimonio del sacrificio del Imam Hussein con las luchas actuales. Si uno quiere encontrar el secreto de la resistencia de los musulmanes, principalmente tenemos que encontrar y leer y conocer la historia de Karbala. Qué cantidad de inquietudes, qué cantidad de preguntas tenemos para hacerles a ustedes, nuestros invitados especiales, en este programa tan especial y tan emblemático. Qué gusto contar con el Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, hoy desde Beirut, y Kamel Gómez el Sheikh, gran analista internacional, amigo de la casa también desde Mar del Plata, en Argentina. Sheikh Abdul Karim Paz, es su turno. Vamos a ver. Me gustaría remontarme un poquito, hacer un poquito de historia con usted que la conoce muy bien. ¿Por qué ocurrió la batalla de Karbala? Esa batalla tan cruel y desigual. ¿Qué condiciones estaban planteadas en ese momento en particular? ¿Qué llevó al ejército del califa Yazid y al imam Jomeini y sus 72 seguidores, incluido su hermano Abolfaz Abbas, a confluir específicamente en ese lugar? Cuéntenos un poco de esa historia. Bueno, en realidad, si estudiamos la historia de los profetas, tanto para los cristianos y judíos en el Antiguo y Nuevo Testamento, y para los musulmanes, además de estos libros, está el Sagrado Corán, que es el libro que sirve como criterio de comprensión profunda de la Biblia y de la historia. Sí. Vamos a ver que en general todos los mensajeros y profetas de Dios han hecho enormes revoluciones, han resquebrajado la oscuridad reinante de los tiranos de la época, han esparcido la luz, han hecho grandes avances, pero luego, como dije antes, luego de que ellos ya no están, sí, sus seguidores mantienen la llama viva por un tiempo, pero la inmadurez de los hombres para estar a la altura de los profetas muchas veces hace que esa llama se vaya extinguiendo, se vaya modificando. En el caso de Jesús está muy claro, digamos, lo que pasó a la muerte, digamos, nosotros decimos a la elevación a los cielos de Jesús. Creemos, igual que los cristianos, que Jesús fue elevado a los cielos y que va a volver. Y que luego el mensaje de Jesús se romaniza, se imperializa. Bueno, eso ha pasado en la historia de los profetas. Le pasó a Moisés, le pasó a Jesús. Y le hubiera pasado a Muhammad si no fuera por el imam Hussein. Porque a la muerte del mensajero de Dios comenzó un proceso de alejamiento gradual de las pautas que enseñara el mensajero de Dios, de las pautas del Corán, de las pautas de la revelación. Y volvieron a introducirse lentamente todos los errores y todos los desvíos, por ejemplo, los desvíos raciales, el hecho de hacer prevalecer la condición de árabe sobre el no árabe, las cuestiones sociales, los estatus sociales de los más ricos en detrimento de los más pobres, estas cuestiones que hoy en día desgraciadamente vemos tan instauradas en el sistema de gobierno que impera hoy en el mundo. Entonces, frente a ese proceso gradual a lo largo de 40 años, va a llegar a un clima de extrema desvío con el que fuera el califa Yazid, un borracho, un corrupto, un asesino, un hombre impresentable, digamos así, que ni siquiera cuidaba las formas. Él lo obliga al imam Hussein a obedecerlo como jefe del Islam. Hasta ese punto se había desviado el Islam para 40 años nomás de la muerte del profeta. Sí. El imam Hussein no se rinde, no se entrega, no acepta, y entonces Yazid ordena un ejército muy numeroso para asesinarlo. Pero este asesinato, que es un martirio del imam Hussein y su familia y sus compañeros, enciende los corazones hasta el día de hoy de furia
de rechazo a la opresión, de compadecimiento con el verdadero líder del Islam, que es el Imam Hussein y sus sucesores, y entonces con ese martirio y con esa sangre vertida, salvó al Islam del desvío y provocó revoluciones tras revoluciones a lo largo de la historia del Islam para, digamos así, para traer a la memoria y poner en práctica el ejemplo del Imam Hussein, el ejemplo del verdadero Islam. De modo que esto quiero decirlo porque aprovecho que estoy en Beirut para contarles de que año tras año, de la Revolución Islámica para aquí, hace 45 años ya, sí, vemos un incremento impresionante en toda la región y en el mundo, pero con epicentro en la región del Medio Oriente, de una participación, una actividad por el recordatorio del Imam Hussein que no tiene precedentes. Y esto es el cumplimiento de la profecía que dijo que cuando el Imam Hussein fue asesinado, los ángeles dijeron a Dios: tu representante ha quedado solo porque todos sus compañeros y familiares han sido martirizados, y Dios crea una imagen del Imam Mahdi en los cielos a los ángeles y dice: con este yo me voy a vengar. Ese es el imam esperado, que los musulmanes esperamos para llenar la tierra de justicia, y a medida que nos acercamos al futuro, el nombre del Imam Hussein, la lucha, el sacrificio, el sentido de su levantamiento va cobrando cada vez más auge, como somos testigos hoy en el mundo. Sí, señor. Bien, gracias a la magia de la tecnología, nos damos el tupé, el lujo de irnos de inmediato desde Beirut hasta Mar del Plata, en Argentina, donde nos acompaña nuestro querido amigo Kamel Gómez Al-Sheikh, analista internacional. Nos informa nuestro equipo de producción, muchísimas gracias, que también es profesor de idioma árabe del Laboratorio de Idiomas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que, Kamel, de nuevo gracias por estar con nosotros. Y hoy es Tashua, Kamel, mañana es Ashura. ¿Qué cantidad de acontecimientos dan lugar al mes de Muharram, definitivamente? Veamos, Kamel, ¿qué consecuencias a tu juicio? Esto para complementar un poco el razonamiento del Sheikh Abdul. ¿Qué consecuencias trajo para el mundo islámico, para la humanidad en general, esta tragedia de Karbala, el resultado de la batalla, el martirio del Imam Hussein, de su hermano Abolfaz Abbas, por proteger la vida del imam y del resto de sus compañeros? Esto en el corto plazo. Me refiero específicamente, Kamel, a lo que pasó inmediatamente después. ¿Qué nació a raíz del martirio del Imam Hussein? ¿Qué despertó? ¿Qué comenzó a materializarse en los pueblos implicados? Cuéntanos un poco, Kamel, te escuchamos. Bueno, hay efectivamente una no distinción que se da en el mundo islámico, por lo menos tradicional, entre lo religioso y lo político, que se expresa claramente. Aquí tenemos una autoridad espiritual, que es el Imam Hussein, que se levanta políticamente ante una dinastía ya opresora, pero que en este caso, con el califa Yazid, que no respetaba ninguna norma islámica de ningún aspecto, y que se veía, como mencionaba recién el Sheikh, directamente el fin de la tradición islámica desde su perspectiva espiritual, revolucionaria, desde su perspectiva mística. Nosotros esos tres términos que utilizo lo encontramos en Karbala: la revolución, la mística, y ante la caída que va a ocurrir de la dinastía Omeya, eso es el primer acontecimiento importante. El martirio del Imam Hussein logrará llevar nada más y nada menos que la tradición islámica de la decadencia total y de la posibilidad de encontrar un rumbo verdadero. Y hoy en el mundo islámico tenemos que reconocer que poco a poco se conoce cada vez más lo ocurrido en Karbala. Solamente hay que mencionar, quizás desde antes de la revolución islámica de Irán, liderada por el Imam Khomeini, era mucho más difícil poder mencionar estos temas. Hoy el Imam Hussein, su tragedia, su martirio, también se ha globalizado y poco a poco llega a los corazones, primero de muchos musulmanes que no conocen, realmente no conocen lo ocurrido, y por lo tanto hay una tarea pedagógica muy grande a realizar
porque insisto con esto, el imam Hussein es martirizado por defender al Islam, por defender la correcta interpretación del Corán, por defender las tradiciones del profeta del Islam, Muhammad. Y me parece que también hay un trabajo muy fuerte por realizar, que se conozca a todas las personas de buena voluntad. Y en ese sentido, es interesante mencionar que los musulmanes en estos días seguimos, desde el primer día del Muharram hasta nos reunimos en nuestros lugares, en nuestras mezquitas, en nuestras casas, en nuestros lugares de culto, a recordar cada uno de los días de lo ocurrido en Karbala en estos 10 días hasta llegar al martirio del imam Hussein, que es el día de Ashura. Hoy estamos en el 9º día recordando los acontecimientos de Kaswa, y creo que esta práctica que se ha venido realizando durante muchísimo tiempo, hoy permite nada más y nada menos encontrar a Abu Fatah Abbas, para que uno entienda la importancia que tiene, enterrado junto a su hermano, el imam Hussein, en Irak, y vemos por estas fechas oleadas de millones, literal, millones de personas que se acercan a los santuarios sagrados. Actualmente, obviamente, se encuentran en Irak, un Irak devastado por la guerra, destrozado, y que sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hecho por generar fitna, por generar discordia entre los musulmanes, hoy encontramos que las fronteras son ficticias cuando se toca y se tiene que hablar del imam Hussein. Musulmanes que no solamente son chiitas, muchísimos son suníes, muchísimos vinculados también, por ejemplo, al sufismo. Recuerda Hussein, y me parece que en eso una gran deuda al imam Hussein que intentamos con estos humildes gestos tratar de salvarlo. Sheikh Abdul, fíjese que Kamel ha tocado un punto que me parece neurálgico que podamos abordar brevemente en este momento, y es precisamente la revolución islámica de Irán, que triunfa en el año 1979 y que triunfa de manera realmente contundente, rotunda, fielmente alzando la bandera del legado del imam Hussein plenamente. Quiero su lectura específicamente de esto que le estoy comentando. Bueno, yo querría decirle un poco a los oyentes que por ahí no conocen tan a fondo, digamos, la historia islámica. Sí, por favor. Un poco presentarles el imam Hussein, algunos pincelazos para que tengan una idea, ¿no? En general, el público nuestro está más familiarizado con las historias milagrosas de Jesús en los evangelios. Pero en el caso del imam Hussein, o el caso de los imames en general, los 12 imames o el profeta Muhammad, para que se den una idea, estamos hablando de este tipo de representantes de Dios, hombres que operan milagros, hombres que son los encargados por parte de Dios. Le escuchamos. El Sheikh Abdul Karim Paz, directamente desde Beirut. Hemos tenido unos problemitas en cuanto al sonido. Esperamos poder recuperar ese sonido inmediatamente para que pueda continuar con su reflexión. Sheikh Abdul Karim Paz, ¿lo tenemos? O si no, me gustaría continuar mientras tanto con nuestro querido amigo Kamel Gómez el Sheikh, para que nos pueda redondear la idea que en este sentido estamos haciendo. La importancia de lo que es la revolución islámica de Irán, ese triunfo obtenido, Kamel, en el año 1979, pues prácticamente alzando fielmente esta bandera enmarcada en el legado del imam Hussein al pie de la letra. Tu visualización en este sentido. Bueno, efectivamente estamos ante un movimiento tectónico en la región y en el mundo. Sí. Pensemos que la situación del mundo islámico en general era muy compleja. El arabismo se encontraba luego de las guerras con Israel en una situación muy compleja y difícil, y sin que nadie lo esperara, por lo menos las grandes potencias, aparece un hombre con barba, con turbante, que hablaba del Islam, que recordaba
las enseñanzas del profeta, del imam Ali y del imam Hussein, Sí. y que sufrió justamente la muerte de uno de sus hijos, que sufrió el exilio, que sufrió la cárcel, que sufrió la difamación, y que nunca tuvo ningún interés más que la justicia social para su pueblo, el desarrollo para su país y la posibilidad de reivindicar la causa islámica en todos los corazones de los iraníes. Eso fue la revolución islámica de Irán, una revolución donde la espiritualidad convocó a todos los sectores políticos, militares, sociales, al pueblo en general a levantarse, reivindicar su tradición Sí. y defenderla, y con esa espiritualidad inspiradísima, sin ningún tipo de dudas, en Ashura, en Karbala, en Imam Hussein, hoy tenemos a un Irán que sigue siendo referencia indiscutida a nivel internacional y que ante grandes enemigos, como es la OTAN, como es Estados Unidos, como es Gran Bretaña, como es Israel, se mantiene firme y además colaborando con diferentes actores regionales que tienen la misma visión de una independencia y de una soberanía y que no están dispuestos. Recordemos que estamos hablando de pueblos con muchísima tradición, orgullosos de su pasado y que quieren vivir libres y en forma independiente. No se explica la revolución islámica de Irán, y esto cualquier estudioso lo puede reconocer, sin el liderazgo del imam Khomeini. Y no se explica el liderazgo del imam Khomeini sin Ashura, sin Karbala, sin el reflejo continuo y constante del sacrificio del imam Hussein. Una de las cosas que enseña el Islam y cuyo ejemplo por antonomasia es el imam Hussein, es justamente el desprenderse de, vamos a decir, las riquezas de este mundo. La política muchas veces, lamentablemente, los intereses del bienestar general se ven empañados por los intereses económicos, y muchas veces el dinero, el amor a la vida mundanal, por decirlo en términos coránicos, ¿no? Genera grandes conflictos. Y nadie puede negar que esos corazones vacíos de cualquier interés mundanal y que tienen siempre presente el transitar el sendero y el camino de Dios, que siempre es difícil, que es complejo, estamos hablando de martillo, estamos hablando de entregar lo que más amamos y queremos, que es nuestra vida y la de nuestros seres queridos, y en ese sentido me parece que tenemos, salvando las distancias obviamente, grandes ejemplos, no solo para el Islam, sino también para la humanidad en general. No hay posibilidad de una verdadera revolución si esa revolución no es espiritual, si esa revolución no es cultural. Y para que esa revolución prospere y triunfe, tiene que haber líderes que con su ejemplo no se encuentren apegados a intereses mundanales. El ejemplo definitivamente, Kamel, es fundamental. De nuevo con nosotros tenemos al Sheikh Abdul Karim Paz. Muchísimas gracias por su paciencia. Se conecta de nuevo con nosotros desde Beirut. Sheikh, y como el tiempo es oro y es muy cruel, pues vamos con otro tópico, porque tenemos muchas consultas por hacerles en el poquito tiempo que nos queda. Sheikh, tenemos que referirnos al Islam hoy, el Islam en los países islámicos, el Islam en otros países del mundo, estos recientes ataques contra el Corán en Suecia y en Dinamarca. ¿Qué decir? ¿Qué decir, me atrevo a preguntar, de la justicia divina inevitable para quienes atentan contra el libro sagrado de los musulmanes, para quienes irrespetan al Islam y a sus millones de fieles en todo el mundo? ¿A qué se enfrentan estos sujetos que se atreven a osar de esta manera, de una manera tan temeraria, en contra de preceptos tan bien arraigados dentro de un mundo tan poderoso mentalmente y me atrevería a decir moralmente como lo es el mundo del Islam? ¿Qué nos puede comentar en este sentido? Bueno, yo a ver si la tecnología me ayuda, voy a tratar de completar lo que te venía diciendo y contestarte tu pregunta muy rápidamente, muy brevemente. Sí. Primero, que yo decía que, para resumirlo, en nuestra cultura occidental, la mística, la santidad, la espiritualidad, la piedad,
está de alguna manera un poco desvinculada de la lucha revolucionaria, Sí. Y de la fuerza, digamos, de la valentía, de lo que es la parte, si se quiere, de capacidad de luchar militarmente también. No, por lo general están separados, no siempre, pero por lo general se está separado. En Karbala o en Ashura o estos días lo que se conmemora es, además tenemos también que la imagen de Jesús, que Jesús, si bien es un hombre completo que todo el imperio, digamos, tiembla ante su presencia, él no encabeza una defensa armada de su condición de oprimido. Claro. Porque en la lectura islámica, para nosotros Jesús dice que no es el tiempo, porque no tiene los seguidores suficientes. Pero anuncia sí el tiempo que va a venir del reino de Dios. Y el reino de Dios incluye entre sus partes principales la defensa armada frente al ataque imperialista. Y en este sentido, la condición de lo que es la valentía en el campo de batalla, la caballerosidad, digamos, que también en su momento hubo en la cultura española, digamos, vinculada a lo místico, a lo religioso, eso es una cuestión muy clara en el Islam. De modo que la virtud, la piedad, la santidad y la mística están unidas a la lucha revolucionaria, y esta sin aquella, o sea, sin una apertura trascendente. Entiendo. Este mundo es finito en sí mismo y de nada sirve o no es suficiente garantizar el pan distribuido en forma equitativa. Claro. El hombre es mucho más que eso. Entonces, como decía bien el profesor Kamel, hay que, digamos, la lucha espiritual debe estar unida a la lucha material. Y obviamente una lucha espiritual sin una mejora material tampoco es una verdadera condición humana, que es espíritu y cuerpo. Bueno, con respecto al día de Tasua o Tasua, el 9º día del mes de Muharram que estamos hoy, era el día que iba a ser el combate, pero a pedido del imam Hussein se pospone un día para tener una noche para rezar, mirá, fíjate vos, para leer el Corán, para estar entre los suyos y no con el ánimo de evitar el martirio que era seguro, porque el imperio de entonces había dispuesto de miles de hombres para atacar apenas a 70, sino para hablar con Dios, para tener una noche de plena, digamos, comunión con Dios. Con respecto a lo que me preguntás, yo creo que es un complot, porque no me parece casual que la bandera de los dos países tenga una cruz, y yo creo que es una conspiración de los hipócritas de siempre de querer enfrentar a cristianos y a musulmanes, porque en la historia sagrada y en la historia del Islam y del cristianismo, Jesús tiene un papel muy importante en su retorno junto al imam Mahdi, que es el imam que esperamos los musulmanes, que esperamos todos los musulmanes sin diferencia digamos, de corrientes, y que por lo tanto hay una unidad estratégica entre el cristianismo y el Islam, y yo creo que el imperio está con enormes signos de debilidad viendo o intentando hacer algo por evitar esa unión. Y entonces en dos países que tienen una bandera con una cruz, símbolo cristiano, prenden fuego el Corán con el permiso de los gobiernos, que de alguna manera están ahí garantizando, se puede decir, que eso suceda. Ese complot es muy bajo y bueno, fue condenado por el Papa Francisco, pero además es imparable el crecimiento del Islam, y algunos atribuyen a que esta quema tiene que ver con la cuestión inmigratoria, pero la cuestión inmigratoria primero no se soluciona quemando Coranes, y segundo, no es provocada por los países islámicos, sino que la padecen los países islámicos por las invasiones, el saqueo, los bombardeos, etcétera. Por lo tanto, y así todo, en esos barrios carenciados, muchas veces de refugiados e inmigrantes forzados, no se queman ni Biblias ni nada por el estilo, digamos, no se hacen esas aberraciones. Por lo tanto, no hay nada que justifique de ningún punto de vista esa acción, y mucho menos que los gobiernos la apañen. Con lo cual, lo único que logran es el incremento de la conciencia y de la fuerza de crecimiento del Islam, que es verdaderamente imparable,
y que a su vez nosotros estamos convencidos que es la preparación para la liberación mundial de un imperio en decadencia y de un orden absolutamente terminal que todos describen como agonizante y destructivo, tanto para la sociedad como para la naturaleza, por lo cual no tiene ningún futuro. Sheikh Abdul Karim Paz, contundente en su afirmación y en su análisis sobre el aspecto que estábamos tocando en este instante. Kamel, tú en lo particular, ¿tú sientes que en momentos como este, momentos tan complicados en todos los aspectos, como bien lo viene describiendo el Sheikh Abdul, la fe en el Islam se profundiza entre quienes lo profesan o no? Por otra parte, el Islam cuenta cada vez más, según tu criterio, con más personas que buscan adentrarse y conocer acerca de sus enseñanzas. ¿Tú piensas que el Islam hoy, en este momento de crisis mundial, está ganando adeptos en el mundo o no? ¿Cómo ves la situación del Islam hoy en el mundo? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta que merece ser matizada en el sentido de que sí, efectivamente el Islam crece, y eso se da, como bien lo anuncias en la pregunta, ante una gran crisis de respuestas. Hoy, al parecer, hay un intento de destino manifiesto donde el neoliberalismo y la globalización serían el destino hacia donde se dirige la humanidad. Un invento occidental de la OTAN que efectivamente en Europa y en parte de lo que conocemos como Occidente se da. Sin embargo, dentro de las respuestas que resisten a ese intento violento de dominación económica, cultural y también espiritual, aparece el Islam en sus diferentes expresiones. Lo que es interesante es dejar en claro que hay un Islam que apoya a los oprimidos del mundo, que hay un Islam que es revolucionario, que hay un Islam que apoya las resistencias contra cualquier tipo de ocupación extranjera, que hay un Islam que se confunda en el buen sentido con las diferentes luchas nacionales que se dan en los diferentes países, y que ese Islam, que es el verdadero Islam, el verdadero transformador de cualquier lugar, siempre es perseguido y siempre se intenta criminalizar y generar sospechas. Creo que nosotros tenemos que aprovechar estos días, así como hizo el Imam Hussein, para que esto es muy importante, lo que recuerda el Sheikh Abdul Karim, ¿no? Nosotros tenemos una inmensa riqueza espiritual que merece ser conocida, no en un lugar proselitista, pero nuestras súplicas, nuestra oración, nuestro sagrado Corán, la vida de los imames, como hoy recordamos la vida del tercero, hay muchísima riqueza, hay muchísimas respuestas, hay muchísimo consuelo para aquellos corazones que no encuentran respuestas, que viven en crisis, que no encuentran sentido al día a día de nuestra vida. Y creo que es muy importante aunar todas estas discusiones, ¿no? Aunarla y ver que merece la pena, así como salvando las distancias, nosotros desde Argentina siempre pedimos que se hable y se reconozca la lucha de nuestros héroes de Malvinas, así como siempre desde la Argentina pedimos que se conozca, por ejemplo, acabamos de recordar, pasó el 26 de julio ayer, el paso a la inmortalidad de Evita. Bueno, también pedimos que en América Latina y principalmente a los musulmanes se tenga la posibilidad de dedicarnos un tiempo a conocer la historia del Imam Hussein, que realmente revivifica los corazones. Siempre es bueno leer de los profetas, siempre es bueno leer de los hombres de muchísima espiritualidad. La humanidad lo necesita y creo que en eso hay una gran posibilidad de reconocer al Islam en general, pero particularmente a ese Islam que unifica la mística con la revolución, a ese Islam que allí donde hay un oprimido sale a su auxilio y a su defensa, a ese Islam que unifica la acción con la contemplación, a ese Islam que ve constantemente cómo acelerar el proceso para nosotros la venida del reino de paz, esa necesidad que todos los corazones musulmanes intentamos todos los días
de llevar a cabo. Creo que el sacrificio es inmenso y nosotros, inshallah, aprovechamos estos días para recordar el sacrificio de nuestros líderes y para tomar fuerzas, ¿verdad que sí? ¿Ah? Bueno, me queda muy poquito tiempo y los quiero poner a los dos en un compromiso muy breve para cada uno. Una misma pregunta porque me interesa muchísimo la conclusión que nos puedan ofrecer cada uno de ustedes. Sheikh Abdul Karim Paz, Kamel Gómez el Sheikh, la misma pregunta para ambos. ¿Cómo sería nuestro mundo si más personas se unieran al Islam y el legado del Imam Hussein se llevara a cabo en su justa dimensión? Sheikh Abdul, muy brevemente, por favor. Bueno, yo creo, Carlos, que el Islam es una forma de vida que te prepara para ser libre. Ante tres maneras que tiene Satanás y el imperio, que es su gobierno en el mundo a través de hombres entregados a Satanás, que hacen prevalecer la fuerza sobre la virtud, sobre el bien, la piedad, la justicia, y abusan y oprimen y explotan. Y para enfrentar esto tenés que tener tres cualidades. Primero, tener la personalidad suficiente para enfrentarte a la corriente de opinión que te va a burlar, que te va a discriminar. Tenés que tener una fuerza espiritual y una claridad de conceptos, de pensamiento y de voluntad y determinación que superes esa barrera. La segunda es el soborno. Cuando te ven fuerte, entonces se preocupan y tratan de sobornarte para que seas servil a sus intereses y calles y no utilices tu capacidad, tu personalidad, que demostrás que no se deja llevar por esas burlas y por esa discriminación. Y si falla el soborno, entonces aplican el terror. El Islam es una escuela que forma hombres como el Imam Hussein, como Abul Fazl Abbas, como el profeta Muhammad y como tantos, el Imam Khomeini, para decir a alguien de nuestros días, o Ayatollah Khamenei, que no temen, es decir, que pasan las tres instancias y ante el terror, que es la última y más difícil de superar, porque es cuando te amenazan no solamente a vos, sino a lo más querido de tu parte, a tus hijos, a tu familia. El Imam Hussein crió una familia para ponerla toda en el campo del martirio. A veces uno puede decir, bueno, yo voy a luchar y no me voy a entregar y no me voy a rendir y no voy a firmar yo esta corrupción. Pero cuando te tocan a tu familia y si tu familia no está preparada, entonces yo creo que el Islam bien entendido realmente forma gente que hoy puede hacer una revolución en el mundo que no se apoye ni en el este, ni en el oeste, ni en el occidente, ni en el oriente, ni en el marxismo, ni en el capitalismo, para hacer con una personalidad contundente un camino hacia Dios y hacia la justicia al mismo tiempo, unidos. Este es el camino de los profetas y este para nosotros es el camino de la humanidad. Profesor Kamel, cerramos contigo. Te escuchamos. Quiero cerrar con un ejemplo, aprovechando que el Sheikh Abdul Karim está en Beirut. Después de la gran victoria del Hezbollah libanés contra el terrorismo israelí en el año 2006, la televisión francesa, el Le Monde Diplomatique, va a Beirut y quiere saber cómo es que un breve partido con una cantidad de hombres muy importante vence a una potencia nuclear militarmente, y empiezan a hacer averiguaciones. Van a una escuela en Beirut y empiezan a contarles lo que le enseñan, lo que no, y en un momento dado la televisión francesa le pregunta, ¿y no hablan de la resistencia? Y la chica que responde ahí dice, no, ellos no tenemos que hablar de la resistencia, ellos la resistencia la viven, la muqawama la viven. Y creo que hay ahí una estrechísima relación con el suceso de Karbala. No se explica las victorias de los musulmanes del mundo hoy contra los opresores sin Karbala. Por eso insisto en que tenemos que conocer, más allá de cualquier actitud proselitista, esa inmensa historia
y creo que hay una gran riqueza espiritual, revolucionaria, mística, cultural en conocer el sacrificio del Imam Hussein. Y gracias a ustedes precisamente por permitirnos conocer un poquito más acerca de esto, precisamente en un día tan emblemático como lo es el día de Tashua. Conocer un poco más ese día previo a ese martirio del Imam Hussein, y en el día de Tashua, pues cuando ocurre el martirio del hermano del Imam Hussein. Me estoy refiriendo a Nasrad Abolfaz Abbas, quien pues prácticamente en protección de todas las personas, incluyendo al propio Imam Hussein, arriesgó su vida y obviamente la perdió pues en busca de agua, en busca de protección, en busca de tratar de generar pues la la menor cantidad de problemas posibles en menos de la dificilísima situación que en ese momento estaban atravesando las 73 personas que se encontraban allí en el desierto de Karbala. Qué honor y qué placer haber contado con el Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, hoy desde Beirut. Sheikh, espero que me le vaya muy bien por allí, esperamos tenerlo pronto aquí de vuelta en Teherán. Y también el profesor Kamel Gómez El Sheikh, analista internacional, también profesor de idioma árabe del Laboratorio de Idiomas de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. También lo esperamos tener muy pronto de visita por acá en Teherán. Será un honor y un placer recibirlos. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado en este programa que ustedes lo hicieron realmente muy especial. Y así llegamos nosotros al final. Sí, señor, llegamos al final de este programa especial dedicado al día de Tashua, día emblemático dentro del mes de Muharram, su 9º día, en el que se recuerda el martirio de Nasrad Abolfaz Abbas, un día antes del martirio del Imam Hussein en la desigual batalla de Karbala. El legado del Imam Hussein representa justicia para los oprimidos, y el Nasrad Abolfaz Abbas murió en defensa de esa causa. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y continúen con mucho más de nuestra programación.